Bueno, hola, ¿cómo andan? Estamos acá con mi amiga Flor, que la avisaron hace 30 segundos que se tenía que sumar como host 2 en el evento, así que de a poquito se va descontracturando. Bienvenida Flor al streaming de Indicios. Todo bien, acá estamos en una mañana más compartiendo con todos ustedes. Hoy vamos a tener una charla interesante para todos los diseñadores. ¿De qué se va a tratar, Salvador? ¿Qué se va a tratar? No, creo que es un tema que es bastante cross, que sirve para mucha, no solo para diseñadores, sino para multirrubro. Vamos a charlar de las heurísticas de Nielsen, que es una forma de poder analizar cuándo hay buen diseño, si lo podemos decir en otras palabras. ¿Cómo lo describirías vos, Flor? Yo sé que sabes un poco del tema. Sí. Las heurísticas son la base de una buena experiencia, como decís vos, no solo para diseñadores, sino también para productos que no sean digitales. Así que les recomendamos a todos que se queden escuchando a nuestro diseñador, que nos va a hablar, que tiene mucha experiencia en esto. Y vamos a contar de quién nos va a venir a presentar. Justamente en breve se nos va a estar sumando César, miembro del equipo acá de Indie UX Designer, eh, que bueno, la verdad sabe muchísimo sobre este tema y viene con todo preparado, así que la verdad que va a estar buenísimo. Así que entiendo que ya lo tenemos en línea y le voy a dar el guiño a mi director para que lo deje crecer a César. A ver, creo que estamos, ¿no? Hola César, ¿cómo andás? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Hola, César. Bienvenido. ¿Me ven? Ya estoy. Te vemos. Estás acá, estás con Estoy nosotros. online. Bienvenido al estudio. Gracias. Permiso. Pase, Cerra la adelante. puertita, acomodate, sentate. Contanos de dónde. No hicimos como no contamos un poco dónde estamos. A ver, quizás hay alguien que no sepa, que no es de Indie, que no nos conoce. Salva, en este momento, hablando de Sicilia, Italia, en una ciudad chiquita que se llama Ragusa. Yo César, estoy, ¿dónde andan? yo estoy en Córdoba. Estoy en Córdoba. Día fresco, lindo. Y bueno, arrancando un poco el día. Más. Yo estoy en Buenos Aires y también compartimos días fresco, nublado acá. No creo que vaya a estar soleado por lo pronto, así que está ideal para quedarse en casa escuchando una de las Indie Talks que tenemos preparadas. Bueno, buenísimo. Bueno, hecha la intro, me parece que estamos para ir a los bifes, para que nuestro invitado nos empiece a contar un poco de estas famosas y queridas heurísticas. De este lado, con muchas ganas de aprender y escucharte, César. Bueno, entonces arrancamos. Comparto pantalla. Avísenme cuando lo puedan ver. Y bueno. Tenemos, no sé si quizás la barra del sidebar haya que ocultarla por las dudas ahí. Sí, la podemos ocultar. Yo para que el director esté capturando bien la. Perfecto. Ahí tenemos ¿Ahí se ve bien? Sí. Se ve bien, nos dicen. Perfecto. Por la cucaracha. Bueno, entonces, como primero me presento, como bien dijo Salva y Flor, mi nombre es César Espinosi, soy del equipo de Indie, estoy en lo que es UX, Design, y bueno, la charla de hoy va a ser sobre heurísticas, así que bueno, vamos a pasar un poco. La idea de la charla no es reconocer la información que se repite sobre heurísticas, sino es ver ejemplos y avanzar un poco en la asimilación de estos conceptos que a veces parecen tan raros. Entonces,
bueno, para darle un poco de marco y contexto, ¿qué es heurística? ¿De dónde viene esta palabra? Viene del griego, el pretérito perfecto del verbo eureka, como es decir, yo he hallado, yo he descubierto, vendría a ser eureka. Y como sustantivo significa la disciplina o el arte de descubrir. Eso vendría a ser cómo se usaba la palabra etimológicamente heurística en Grecia. Con el tiempo fue cambiando esto. Hoy en día cuando decimos heurística estamos haciendo referencia a los atajos de los procesos mentales que hacemos para intentar resolver un problema. Cuando vemos un problema complejo, por ejemplo, cuando estamos al frente de una interfaz y queremos realizar una acción, tenemos que entender cómo manejarlo con el sistema para poder lograr ciertos objetivos, ciertos resultados. Entonces, cuando algo es complejo, a veces recurrimos a estos atajos mentales para poder resolver esto sin pensarlo. Eso es lo que hoy en día nos referimos con heurística. Ahora, estas heurísticas se hicieron, o las reglas heurísticas, mejor dicho, los principios de estos heurísticos que formula Nielsen en la década del 90, hace ya más de 30 años, siguen estando vigentes porque son universales y se aplican a cualquier diseño de interacción. O sea, interactuamos con un producto tangible, con un termo, con un auto, con un sistema, con un software. Estos principios son transversales. Y por eso es que, a pesar de que tienen más de 30 años, siguen estando vigentes. Bueno, vamos a pasar a los ejemplos. Ya más o menos los conocen, pero para quien no los conozcan, hacemos un repaso rápido de cuáles son, que tienen que ver con la visibilidad. Hay algunos que tienen que ver con resolución de problemas, y hay otros que tienen que ver con la eficiencia de uso. Vamos a avanzar y a entender cada uno de estos. Cualquier duda, Flor o Salva, o si en el chat vayan preguntando, las vamos a responder al final, pero pueden ir dejándolas o pueden ir interactuando también con el chat. Los chicos me pueden leer cualquier cosa. Arrancamos. El primero es lo que entendemos como reconocer el estado de un sistema, saber qué es lo que está pasando en un sistema, la visibilidad sobre el estado de ese sistema. Un ejemplo tangible es cuando, por ejemplo, estamos en un subterráneo. Antes no había quizás estos carteles, quizás había una voz que te indicaba dónde estaba, pero si no estaba esa voz y vos ibas en el subte y estaba todo oscuro, no sabías dónde estaba. Y ahí, por ejemplo, el cartel que indica la posición es fundamental para saber cuánto te falta para llegar, dónde estás, para reconocer el momento presente. Por ejemplo, un caso de un ejemplo de una interfaz puede ser el diálogo de descarga de Drive, donde no es solamente un loader que te indica, bueno, algo está pasando en el sistema y falta y te da la información quizás un poco más allá de decir, bueno, falta tanto para llegar. Sino que te dice, por ejemplo, cuántos elementos se están cargando, cuál es el elemento que se está cargando actualmente, cuánto le falta a ese elemento, cuánto le falta el total, cuáles se cargaron, cuáles tuvieron error, cuántos se cargaron completamente. O sea, hay mucha información que tiene que ver con el estado del sistema que va más allá de que algo está pasando, sino qué es lo que está pasando, de qué modo. Eso también al usuario le sirve para que después, si tiene que volver a tomar una decisión de volver a cargar, por ejemplo, archivos, decida quizás hacerlo de otro modo, en vez de cargarlo todo junto, cargarlo por partes y tomar otras decisiones para poder lograr su objetivo. O sea, esa información le ayuda después a tomar decisiones. Otra regla de las heurísticas, por ejemplo, es la relación con el mundo real. Y acá, para que se entienda, vamos a hablar de lo que son convenciones. Lo preestablecido como norma, el orden lógico. ¿Qué quiere decir esto?
Una convención es algo que cuando se repite en el tiempo aceptamos todo como que esa es la norma, esa es la realidad. Eso puede cambiar con el tiempo. Puede ser lo que antes era una norma, hoy en día cambia y es otra. Por ejemplo, el valor de la moneda, el de un billete, todos tomamos como convención de que eso tiene un valor. Si no estamos todos de acuerdo de que eso tiene un valor, quizás no lo tenga. Y como digo, esas normas, esas convenciones pueden cambiar con el tiempo. Por ejemplo, esto vemos algo que se repitió en el tiempo, que es el logo arriba a la izquierda, puede hacer, si lo cliqueas, puede hacer algo. Y por lo general te lleva a la home. Como también sabemos que el carrito de compra o el de búsqueda está arriba a la derecha. Entonces, si un usuario quiere hacer esa acción, buscar algo, quizás se dirija a esa posición con el ojo, porque está acostumbrado, porque sería lo normal, porque sería el orden lógico de que esa acción esté ahí. Entonces nosotros tenemos que reconocer y entender cuáles son esas normas, esas convenciones, para repetirlas en el tiempo y no quebrarlas. O si lo quebramos, ¿por qué lo estamos haciendo? Pero, por ejemplo, acá vemos otro tipo de convenciones, o otro tipo de match con el mundo real. Por ejemplo, acá nos referimos a cuestiones quizás un poco más estéticas que nos ayudan a entender el significado de algo. Por ejemplo, el ticket, que tiene estos orificios acá al costado. Es un detalle muy pequeño, pero nos ayuda a ser más tangible de que eso es un ticket. Y quizás esa relación viene por las maquinitas, por cómo tracciona el papel y cómo lo mueve, y quizás esos orificios tengan una función en el mundo real, pero en este mundo, en este ejemplo, la función que cumple es hacer que sea más fácil asimilar lo que eso es. Lo mismo, por ejemplo, pasa con los libros de la aplicación de Mac, donde vemos, puede ser una lista con los títulos, pero acá nos ayuda a entender, a darle hacerlo más tangible. Y por ejemplo, la calculadora, el cero este grande, alargado, quizás cuando vos usabas una calculadora, este diseño es muy de Brown de los 70 quizás, o quizás de los 60, pero ese cero grande, cuando vos lo usabas rápido la calculadora, tenía un sentido. Quizás acá no tiene tanto sentido, pero se siguen manteniendo las formas, las posiciones, más allá de la forma, los tipos de comando que hay, dónde están ubicados, el display, la forma del display, todos esos que ya tenemos como reconocido y que tomamos como la norma, lo normal a la hora de interactuar con este producto, ese acercamiento que hace que sea más tangible, nos ayuda a que el usuario tenga menos cosas que pensar, menos barreras que saltar. Entonces hace que el atajo sea más rápido. Acá vemos, por ejemplo, dos ejemplos del mundo real de lo que no hay que hacer. Por ejemplo, el primero es una palanca de cambios, pero no parece una palanca de cambios, porque tiene una forma muy similar al cambiar el volumen de una radio, y también la posición, la distancia, digamos, otra ley de la Gestalt, la proximidad, que está muy cerca de la radio, puede para el usuario significar que eso es para cambiar el volumen, y no para cambiar. Y lo mismo, por ejemplo, pasa con el botón de parking. Por lo general tenemos una palanca en el medio que tiramos para arriba. Pasar de esta convención a esta convención de que ahora es un botón, hasta que no se repite en el tiempo y se toma como la nueva norma, hay muchos usuarios que en el proceso se van a tener que tomarse un tiempo para razonar esa decisión. Y acá, por ejemplo, el cambiar los colores rompe la convención del significado del color. Entonces puede ser más confuso aún. Otra heurística es el tema de la libertad. Darle al usuario el control y la libertad. Esto tiene dos formas de verlo. Una, el tema del control, de que el usuario tenga el control. Y acá pasa algo que es muy humano, que las personas cambian de decisiones todo el tiempo y también son ansiosas.
a veces nos apuramos y hacemos algo por mandados y cometemos errores. Y muchas veces somos indecisos. Tomamos una decisión y pasan 5 minutos y decimos, che, no, tendría que haber sido de otro modo. Es parte del ser humano, digamos. Entonces, acá, por ejemplo, en este ejemplo de Gmail, lo que vemos es que fueron un paso más allá, mandé el mail, pero capaz que pasan 20 segundos porque lo puedes configurar y decís, che, no, le hubiese puesto otra cosa. Te da la posibilidad de arrepentirte, lo cual no es, digamos, muy común. Por lo general, la tipo de libertad que tenemos es decir, bueno, si hago un error inmediato, lo corrijo inmediatamente, aprieto Control Z. De hecho, el Control Z es muy popular por el uso que tiene. Todo el mundo lo usa, es un shortcut, es un comando que muchas veces la gente no conoce el comando, pero sabe que el Control Z es para volver para atrás. Eso es porque erramos todo el tiempo, todos. Entonces es algo que es muy común para todos, reconocer que el Control Z tiene un significado, que es deshacer. Hay, por ejemplo, otro tipo de modo de resolver esto. Por ejemplo, en Figma o en Google, ahí está el Version History, que te permite recuperar una versión anterior. De hecho, hasta puedes viajar en el tiempo para atrás, recuperar algo y traerlo al futuro. Eso es libertad. Y a la hora de trabajar, esa libertad sí se siente, es distinta, porque vos sabés que podés tener libertad de hacer, y total, tenés la libertad de deshacer, de volver para atrás y traerlo. Mantener la consistencia y los estándares. Sí, es verdad que tenemos un design system y que siempre tenemos que apoyar el design system, pero aún así hay veces que no es suficiente. Sobre todo cuando estamos trabajando en proyectos muy grandes, donde intervienen muchos diseñadores, el modo de resolver problemas similares, muchas veces cada diseñador propone un modo que es más o menos parecido, pero es distinto. Eso capaz que algo como lo resolvimos 3 años atrás, cuando pasan 3 años y queremos resolver otra acción que es similar, capaz que el modo de resolverlo es distinto. Entonces ahí lo que tenemos que considerar, y ahí es donde va esta convención, es no solamente hacer oído absoluto a que el design system nos va a resolver todos estos problemas de inconsistencias, sino que muchas veces hace falta tener una visión holística del producto, pararse de lejos, quizás tener un screenshot de todas las páginas, poder reconocer todo el producto, reconocer cuáles son los patrones que se repiten, cuáles son los patrones que no se repiten, y en base a esos patrones que no se repiten podemos establecer recomendaciones de cómo actuar en ciertos casos, sobre todo en las interacciones, para resolver interacciones, qué comandos harían falta y agregarlos al design system y establecer esas reglas que nos ayuden a mantener esa consistencia. Ahora, también lo que tenemos que reconocer es que si hacemos todo igual y mantenemos los mismos criterios para resolver distintas funciones, podemos facilitar que el usuario cometa un error. Por ejemplo, acá tenemos un pote de yogur y un pote de lavandina, lo cual tienen rasgos característicos que son idénticos. Colores, formas, botones, tipografía. Lo único que cambia es la forma del envase prácticamente, pero que sí te pueda reconocer que sí, la forma del envase de la lavandina puede ser más parecido o no, pero aún así no es suficiente para evitar que el usuario cometa un error. O sea, un usuario puede cometer un error. Entonces nos lleva a la siguiente heurística, que es ayudar a prever errores. Hay varios modos. Uno de los más comunes que conocemos es cuando haces una acción que haya un cartel de confirmación. ¿Por qué? Porque capaz que no era tu intención hacer eso, y hacer esa acción ejecuta un cambio. Entonces que el hecho de que lo confirmes a veces puede ser un poco molesto, pero a veces puede ser necesario. Hay que considerar cuándo es necesario y cuándo puede ser un poco innecesario. Si es fácil de cambiar todo el tiempo y no te genera, no puede crear ningún error, lo puedes evitar al cuadro de confirmación, pero si es algo que genera un cambio, tiene que haber una confirmación, o debería haber una confirmación. Acá Gmail otra vez va un paso más allá y reconoce qué otros errores puede haber, como si pusiste la palabra adjuntar en el mail y te olvidaste de hacerlo, te lo recuerda.
va un pasito más allá. Pero también hay errores de los que uno no se recupera fácilmente. Por ejemplo, cuando intervienen ya otras entidades, por ejemplo, capaz el banco o el correo. Entonces, por ejemplo, acá en este ejemplo de Mercado Libre, antes de confirmar una acción que la vuelta atrás es difícil, te da información básica que quiere que confirmes. ¿Es este el producto? ¿Es esta la dirección? ¿Te vas a estar mañana? ¿Vas a pagar con esta tarjeta? ¿Querés? ¿La factura va a ser a nombre tuyo? Y no solo te da la información básica, sino también que te la permite modificar antes de confirmar. Otro ejemplo, por ejemplo, es ¿qué pasa si nos subimos a un auto y todos los comandos son iguales? Por decir, la bocina ya es un comando. Cambiar, poner el guiñe, el escurridor, el que abre la ventana, el que traba la puerta, la palanca de cambio, el freno de mano, el aire acondicionado. Son todos comandos que tienen distintas formas y se accionan de distintos modos, pero son comandos. Lo mismo con los displays. El tablero, el de la velocidad, el de la nafta, el de las temperaturas, son todos displays. Pero son de formas distintas para que identificarlos sea más sencillo. Porque si fuesen todos igual, imaginemos que en un auto tenemos todos botones rojos en el medio, a la hora yo de apretar para, no sé, tocar la bocina, voy a tener que estar pensando, hay un esfuerzo mental, y aparte cuando vaya con la mano tengo que tener cuidado, o sea, ejecutar esa acción me va a llevar más tiempo, no va a ser tan inmediata, y puede generar errores. Entonces acá tenemos que considerar que de acuerdo a la función que queremos realizar o a la información que vamos a manejar, tenemos que considerar distintos tipos de input, distintos modos de hacer esa acción. O sea, mantener las convenciones, pero al mismo tiempo ser criterioso a la hora de seleccionar cómo ejecutarla del modo más eficiente y evitando todos los errores. Por ejemplo, aquí yo escuché muchas veces de sacar un pasaje en avión y que el viaje se acortara mucho porque sacaron a una hora un día a otro y capaz que viajaron y hicieron un viaje entero para estar un día. Otro amigo que vinieron en vez de 2 semanas se quedaron una porque el hermano sacó rápido y no se dio cuenta de la cantidad de días que había en el medio. Entonces ese tipo de información es preguntarse al usuario qué información, o sea, qué errores puede cometer la persona. Por ejemplo, cuando saca un avión, ¿qué cosas no querría? ¿Cómo evitarlas? Lo cual también nos lleva a la próxima heurística, que es no recargar la memoria del usuario. Mantenerlo lo más simple posible y ayudarlo a que el usuario, siempre tenemos el mismo objetivo, que para que el usuario logre su objetivo lo va a hacer lo más rápido y del modo más eficiente posible y con la menor cantidad de errores. Acá, por ejemplo, para comparar computadoras, ¿no? Comparar productos o planes, es muy común ver estos cuadros donde no es que me tengo que acordar cuáles eran los requerimientos técnicos de cada computadora para elegir cuál comprar, sino que me las muestra directamente. Y acá va un paso más allá. Si vemos esta parte de acá, que dice, te permite elegir un dropdown que te permite elegir qué modelo, cuando scrolleas para abajo, ese dropdown se mantiene. Entonces no es que me tenía que acordar que la primera era la del 2020 y la del medio era la del 2022, sino que simplemente veo para arriba y ya sé cuál es cada una por si me llevo a olvidar. Entonces siempre esa información que es importante mantenerla viva, digamos, ¿no? Y acá también hay otra cuestión con el tema de reconocer que tiene que ver con el contexto. Hay muchas veces que entramos a una página, sobre todo en una plataforma, y no sabemos bien por qué estamos, dónde estamos y qué podemos hacer. Entonces, ayudar a proveer contexto le ayuda al usuario a entender dónde está y qué tipo de acciones se espera que él ejecute o que puede ejecutar en ese lugar. Entonces, por ejemplo, acá vemos un breadcrumb, también vemos un título. Bueno, acá vemos otra de las reglas heurísticas, que es el estado. Inclusive hasta las tabs, nos permite reconocer dónde estamos. También tiene otras funciones que es poder navegar.
poder volver para atrás, pero nos permite reconocer dentro de qué secciones estamos, nos ayuda a dar contexto desde dónde le estamos ejecutando. Ahora, cautivar usuarios principiantes avanzado al mismo tiempo. Recordemos que el objetivo siempre es que el usuario logre su objetivo del modo más eficaz posible. Ahora, sabemos que hay usuarios que son más avanzados y que con el tiempo la curva de aprendizaje de una aplicación va subiendo, de cualquier interfaz va subiendo, y ya lo puedes manejar distinto, ya lo puedes manejar con otra soltura. El auto al principio capaz que estás pensando cómo poner el guiñe y cómo doblar y mirar por el espejo, pero después ya lo haces todo junto naturalmente. Acá también, por ejemplo, en Instagram vos apretás y te permite seleccionar directamente sin salir de la pantalla, lo cual genera una experiencia de usuario mucho más confortable, poder ejecutar una acción, lograr tu objetivo más eficientemente. Y acá, por ejemplo, vemos otra, o sea, quizás el 80% del usuario quiere buscar una imagen y hay un 20% que quiere buscar una imagen específica. Para ese porcentaje minoritario que hace una porción de todo el grupo de usuarios, podemos proveer otro tipo de funciones que quizás no sean visibles a todo el usuario. Porque si la ponemos visible para todo usuario, vamos a romper otra regla que tiene que ver con la flexibilidad, que lo vamos a ver en el siguiente, con el minimalismo, que lo vamos a ver en el siguiente, pero sí tienen que estar y sí tienen que ser accesibles. Entonces siempre tengo que pensar en los dos usuarios, en el que es nuevo y en el que es avanzado. Y que para los dos usuarios sea súper eficiente poder usar, o sencillo, y al mismo tiempo poderoso, podemos decir, el modo de usar. Por ejemplo, en Figma tenemos shortcuts y están siempre visibles para que lo aprendamos y los podamos utilizar. Y entonces acá vamos con el minimalismo, que es eliminar cualquier información que compita con la información que necesita el usuario, las opciones que tiene que ejecutar. Por ejemplo, la página de Google. Pasan, no sé, 20 años y sigue siendo solamente un search bar con un googlear. Pero el 100% de las personas que entra acá, no sé si el 100, pero diría un 90 largo por ciento de las personas que entran acá, entran con un objetivo que es buscar un keyword. Y apunta a eso. Después hay otras funciones quizás, como ir al Gmail o ver las imágenes, pero son como secundarias, son como acciones secundarias y están con otro nivel de jerarquía. Cuando muestra las opciones no te muestra 10.000, muestra quizás 10 que son las 10 más buscadas, porque es muy probable que lo que vos querés, el keyword que vos querés, esté por ahí. Caso contrario, vas a una casa y ves todos estos timbres y tenés que apretar, y capaz que fuiste otra vez, pero ¿cuál era? Y también hay probabilidad de que llame al vecino, que me atienda al vecino y dice, che, no, ya te dije que este no es, y hasta te red. O en una interfaz donde tenemos muchísimas acciones. Esto es súper importante. Llevar al mínimo. ¿Cuál es el problema que el usuario quiere resolver ahora, en este momento, en esta página, en esta sección, viendo esto? Y por eliminar todo lo que no sea necesario para resolver ese objetivo. Información, dejar solamente la imprescindible, y acciones, dejarlas imprescindibles. Puede haber otras, sí, pero hay que ser criterioso a la hora de ver cómo mostramos esa información y cómo mostramos esos comandos. Aún así, los usuarios van a cometer errores y hay que ayudarlos a poder que tengan una escapatoria, no vayan a ser que queden encerrados. Acá vemos este tobogán que tiene la tapa. Y se lo hubiesen puesto del otro lado del cartel porque ya un poco tarde. Muchas veces no es suficiente con poner información, sino también cómo darle posibilidad de recuperarse de un error. Por ejemplo, hay veces que no sabemos si pusimos un mal usuario o la contraseña. Está bueno que te digan cuál es el usuario o la contraseña y cómo lo podés resolver el problema desde el mismo cartel. O por ejemplo, la contraseña tiene que tener estos requerimientos, bueno, que te lo vaya diciendo
Pero siempre que el usuario haga algo, pensar que si lo hizo mal, compró mal los asientos del avión, puso mal la fecha, bueno, ¿cómo puede volver atrás? ¿Cómo puede hacerlo? Digamos, darle un camino. Brindar siempre más información, bueno, ya sea a través de un Figma, por ejemplo, también hace muy bien eso, porque no solamente tenés la comunidad o la página de Figma para consultar sobre ciertos apartados, pero también tenés, por ejemplo, el canal de YouTube, que sube un montón, y después tenés, le puedes, acá ask to the community, le puedes preguntar directamente a la comunidad, o también te pone, por ejemplo, los shortcuts a mano, o sea, toda esa información que puedes sumar. Y ahí aparecen también, por ejemplo, ¿de qué otro modo puedes ayudar al usuario? Bueno, los tooltips, es una información, una descripción, a veces una descripción, una línea en una página, te ayuda, te da un contexto enorme para saber qué es lo que se espera, qué es lo que puedes hacer. Entonces estas cosas, aunque parezcan muy sencillas, para el usuario y sobre todo para el usuario nuevo, tienen un valor importante. Entonces, para resumir, ¿qué es lo importante? O sea, ¿con qué me gustaría que la gente se quede de todo esto que hablamos? Lo resumí. Digo, si tengo que resumir la heurística a un párrafo es lo mínimo para lograr un objetivo, anticipándose a todo, pensado para todos, según lo preestablecido. Eso, el objetivo de las heurísticas sería esto: lograr un objetivo, tenemos que anticiparnos un montón de cosas que pueden nunca suceder a muchos usuarios, pero que a otros sí. Pensar para todo, porque tenemos que pensar también en cuestiones de accesibilidad y muchas otras cuestiones que quizás nos consideramos cuando estamos diseñando para nosotros mismos, que es algo que suele pasar. Y según lo preestablecido. Eso vendría a ser como un resumen de cómo, sin pensar en toda la heurística, cuál es un motivo que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar. Hacer que el usuario logre su objetivo con lo mínimo, lo más rápido posible y con el menor esfuerzo. Y que si va a cometer errores, que se lo pueda recuperar. Eso. Gracias. Ahora sí, preguntas, si es que Estamos esperando poder entrar en acción de vuelta al plano. Buenísimo. Bueno, César, me encantó. Ahí tenemos el visto bueno del director de que estamos de vuelta aquí con Flor. Antes de hacerte algunas preguntas, te dejo que tomes un poco de aire después de tremenda charla y exhibición que nos diste. A mí es un tema que sinceramente me gusta mucho. Y le pedimos porfa ahí a la audiencia que tire un comentario en el chat de Twitch, una palmita, un hola, y ni hablar, el que se anima a dejar una pregunta para César, más que bienvenido. ¿Qué les pareció? Quizás cuál es la heurística que les conocían, por ahí las conocían con otro nombre, o por ahí le identifican en algo en su vida diaria que capaz no sea algún producto digital, o sea, queremos conocer. ¿Qué les parece? A mí también me pareció súper interesante la charla y sobre todo a los diseñadores creo que nos sirve para saber dónde podemos innovar y dónde no. Porque si innovamos en cuestiones que tienen que ver con la psicología y el funcionamiento, como muchos de estos aspectos que nombra César en las heurísticas, nos arriesgamos a que el usuario se sienta perdido y no entienda cómo funciona el producto. Así que me parece un tema clave y te agradezco, César, por llenarnos de ejemplos y explicarlo de manera tan clara. Gracias. Sí, quería sumar ejemplos así de la vida tangible para salir un poco, porque es interacción, al fin y al cabo, de todos modos, y eso a veces es más próximo para nosotros para poder entender
Y ahí estaba viendo en las preguntas otra pregunta que muchas veces la gente se hace, bueno, ¿cómo la implementamos? ¿Cómo la podemos llevar a cabo? Y un poco para responder esa pregunta, cuando nosotros hacemos evaluaciones heurísticas, nos valemos de varias herramientas. Hay algunas herramientas que son libres y que se pueden utilizar como Eurio, y hay seguramente muchas otras. Pero siempre, antes por ejemplo, era un Excel. Reconocer cuál de las heurísticas se estaba rompiendo, el nivel de prioridad, para que después cuando a la hora de reparar o hacer un versionado, una iteración del producto, poder enfocarnos en las que son más graves. Muchas veces no es necesario saber qué heurística se está rompiendo. Lo que sí es necesario es identificar cuál es el problema y cuál puede ser la posible solución. Después, si está ubicada en flexibilidad o en minimalismo, o los nombres como los consideran, o si utilizan otras reglas, otros principios de otros diseñadores, que también es posible, lo importante es reconocer cuáles son los problemas y cuáles son las posibles soluciones. Muchas veces lo hacemos en un Excel. Sí, es muy importante siempre que haya un link con un screenshot que nos ayude a identificar cuál es la heurística que se está rompiendo, en dónde, en qué sección, y proponer una posible solución para cada una de las heurísticas. Y por lo general cuando se hace un análisis, una evaluación heurística, la cantidad de resultados suele ser quizás abrumadora. Entonces por eso es súper importante darle prioridad. Total. A mí me encanta el ejemplo del subte. Como la necesidad de que haya una interfaz para hacerle entender al usuario dónde está. O sea, imaginemos que nos subimos a un subte sin que haya un audio que te indique que estás en cierta parada, o un cartel que te indique que llegaste a cierta parada. Quizás en un contexto donde el subte está lleno y no puedes ver bien cada vez que llega. Entonces, cómo de repente realmente todo lo que se puede llegar a comunicar o facilitarle al usuario con una pequeña interfaz que puede ser tan solo un mensaje, ¿no? O un mensaje que ayude a dar contexto. Y como esto de que la verdad que estamos sumergidos en un montón de cosas en el día a día, cada vez que abrimos una pestaña nueva en la compu, la necesidad de que los websites te ayuden a entender en dónde estás, porque nos metemos en tantas capas para adentro. Por ejemplo, no sé, yo ayer interactué la compra de un pasaje, o este ejemplo del subte, es como que llega un momento que te perdés, y si no tenés esa como una pequeña referencia para saber por lo menos dónde estás, es como que perdido. Tal cual. Y en el ejemplo de los subtes es gracioso, pero por ejemplo en algunos países lo que cambian en las paradas son los mosaicos. Entonces que vos cuando pasás reconoces que esa es la parada rápido. Pero por ejemplo otras veces el tema de los colores y la altura de los carteles. Quizás en una parada de estación de subte no están arriba de todo, sino que a veces los ponen un poco más abajo, cosa que la gente de adentro del subte que ve por la ventana, sin agacharse, ya puede reconocer por el color o porque te dice el nombre de la estación dónde está. O sea, hacerla accesible y de distinto modo, después ya con el cartel electrónico que te indica en tiempo real. Y mejor aún, si es que vos lo ves en una pantalla cómo se está moviendo el puntito, sería una experiencia mucho mejor. Pero sí, es un problema que, fíjate, se viene resolviendo desde que se crea el subte, digamos. De que está el problema de que dónde estoy. Ahí la comunidad en las preguntas piden material. Me imagino que quizás estaría bueno que se puede llegar a compartir link de la presenta, que es algo que está cargado de información y
y ejemplos, quizás link del prototipo ese que nos compartiste. Y hay unas preguntas difíciles que las podemos discutir. Por ejemplo, ¿crees que, que puede llegar a haber modas que vayan por encima de las heurísticas? Chan. Difícil. Sí, a ver. Lo que pasa es que una moda crearía una nueva convención. Y quizás en el principio no todos están into la moda, o sea, no todos están metidos. Entonces quizás empieza por algunas personas, que después con el tiempo se puede convertir en una nueva convención. Pero justamente una particularidad que tienen estos principios y por el cual sobreviven al paso de los tiempos es que son amplias, son universales, por más que cambian muchas cosas, estos principios como que se siguen manteniendo, porque inclusive, imagínate a qué punto que quizás estas heurísticas se podrían haber pensado para productos tangibles y que hoy en día, teniendo computadoras, las podemos aplicar tranquilamente también a productos que rompen los paradigmas. Pero como hacen referencia a la interacción, quizás, por ejemplo, ahora con el mundo, con lo que es metaverso, y empiezan a surgir nuevas convenciones, o sea, nuevos modos de interactuar. Entonces ya estas convenciones van a cambiar, quizás ya los movimientos empiezan a ser comandos, entonces se empiezan a establecer nuevas convenciones de que cuando haces así, volvés para atrás, quizás. Entonces ya seguro que van a cambiar. Y no solo por moda, sino también por posibilidades. Pero aún así quizás estos principios se puedan mantener y quizás se agreguen algunos, pueden ser que algunos no tengan mucho más sentido, pero son, como digo, bastante universales, se adaptan, digo. Tal cual. Justo respondiste a otra de las preguntas que era si creías que alguna de las heurísticas podía perder vigencia con el tiempo. Pero bueno, es un poco de lo que acabas de decir. Creo que las heurísticas están más pensadas en cómo los patrones, en patrones ya identificados, que esos patrones llevó un tiempo para que se armen, entonces no es una cosa que se arme y se desarma muy, muy fácilmente. Además, como un poco las nuevas modas o las nuevas cosas, como que en verdad primero miran las cosas establecidas y diseñar cosas disruptivas a veces es tan buena, pero al mismo tiempo puede ser que te alejes mucho de esto y que de repente el producto que hagas sea difícil de usar y qué sentido tiene, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos hablar de metaverso, podemos hablar de realidad aumentada, pero al fin y al cabo, todo se mira de reojo las heurísticas y se busca tratar de buscar de llevar estos patrones quizás a una nueva plataforma o una nueva virtualidad. Pero bueno, pasó fuerte cuando salió el iPhone. Cuando Steve Jobs presenta el iPhone, que era solo pantalla, no tenía teclas, era imposible acostumbrarse a escribir en una pantalla sin tener la sensación de qué tecla estoy apretando o dónde estoy parado. Y al principio era como un poco escéptica la cuestión de, che, ¿qué onda? Todo pantalla. Y hoy en día, para nosotros es totalmente normal un celular que no tenga un botón, quizás. Y rompimos un paradigma fuerte, ¿no? Para adentrarnos a otro. Pero sin embargo, las reglas, los principios de interacción siguen siendo lo mismo, digamos. Tal cual. Esta charla me hace pensar en... Perdón. No, ahí te digo, Flor, que siento que también un poco de los patrones que charlamos recién, de cómo llevar lo físico o de lo natural a lo digital y el análisis del teclado. Pensar que primero eso nació de
de una máquina de escribir, ¿no? Y decir, che, la forma que está posicionado y de un teclado físico y se terminó llevando hacia lo digital y a pesar de que sea todo pantalla, como que copió el concepto, copió la forma y se lo llevó a hacer una cosa sin teclas, pero que la forma sigue siendo la misma y que eso ayudó a esa inserción y al uso. Eso, un comentario nomás. Sí, ¿no? Y pensar de un teclado que usabas con las dos manos a un teclado que usás solo con el dedo gordo. Sin embargo, la disposición de las teclas y el acceso se permite, ¿no? Y bueno, muchas veces hay que probarlo para ver si realmente se puede o no. O el tema de escribir deslizando entre las letras, porque yo no lo puedo hacer, o sea, a mí no me sale. Pero conozco gente que usa el teclado así deslizándose y funciona. Es un atajo para usuarios quizás más avanzados y para ellos capaz que es más fácil escribir así, ¿no? Totalmente. Te quería comentar que esta charla me hace pensar en las culturas y en las distintas sociedades. ¿Vos pensás que las heurísticas se adaptan a todos los países, por lo menos occidentales, o habrá variaciones quizás? ¿Cuál es tu opinión? Una vez hice un trabajo justamente de comparé las páginas de McDonald's de todo el mundo y la de Starbucks también de todo el mundo y ver qué cosas se mantenían y qué cosas cambiaban para aprender a reconocer esto. Y una diferencia muy grande obviamente va a ser el modo de escritura. En Japón es vertical, en países árabes es de derecha a izquierda, pero se mantenían muchas de las interacciones, eran muy similares. Sí cambiaba mucho más, por ejemplo, en relación al contenido. Y ya tenía que ver con cuestiones culturales, con otros tipos de aspectos, pero las interacciones eran muy parecidas. Pero sí tenemos que tener en cuenta el significado, por ejemplo, de los colores o dónde dirige el ojo una persona de otra cultura, quizás no es lo mismo que hacemos nosotros acá. Capaz que ese control remoto que vimos con dos colores, para nosotros quizá un disparate, pero para otra cultura es lo que más sentido tiene porque siempre se hizo así. Entonces, sí, se tiene que considerar el bagaje cultural porque eso va a determinar muchísimo. Y no es lo mismo, por ejemplo, no solamente en países distintos, de culturas distintas, sino, por ejemplo, en profesiones distintas. Si vos haces un producto que está apuntado para gente que tiene un perfil, por ejemplo, fuerte en finanzas, la información que pones ya es distinta y el tipo de pantallas que tiene que ver ya va a ser distinto, y a otra gente que tiene otro perfil quizás tiene otro tipo de necesidades. No es lo mismo un diseñador por ejemplo, un UX designer usando Figma que una persona que está acostumbrada al Paint. Entonces ya los comandos que va a tener, la cantidad de opciones y todo va a ser distinto. Sin embargo, creo que uno de los éxitos de Figma es que bajaba todo lo que fue Illustrator y todo lo que es la complejidad de ellos a algo muy fácil de usar para todos los usuarios. Entonces hoy cualquier persona puede entrar y utilizar esa herramienta muy fácil, más allá del bagaje cultural que tenga. Buenísimo. Bueno, la verdad que son un montón de preguntas y es un tema, como habíamos anunciado al principio, es bastante cross, creo que va para todo, no solo para diseñadores, sino múltiples profesiones. Pero bueno, lamentablemente vamos a tener que cortar porque ya estamos sobre la hora. El resto de los materiales ahí un poco lo fuimos compartiendo por el chat, si no también veremos cómo se lo haremos llegar a la presentación de César y otros links. Che, bueno, de mi lado agradecer a César
Y bueno, espero volver a verte pronto acá por el estudio del streaming de Indicious. Con otro tema apasionante para, para compartir. Ojalá. La verdad que estuvo muy lindo y me gustó la experiencia de poder compartir. Excelente. Bueno, gracias César. Bueno, acá estamos llegando al final de este nuevo stream de Indie. Estamos todavía, para los que no son del equipo de Indicios, no sé cuántos tenemos o no, que no son del equipo de Indicios, por las dudas aclaramos que todavía estamos, esto es una especie de último test frente al stream oficial que se viene en los próximos días. Estamos ajustando ahí algunas cositas de cómo compartimos los links, cómo compartimos el chat, cómo respondemos las preguntas, así que si hubo algunos errores, el equipo de producción le hace llegar las disculpas. Espero que lo hayan disfrutado y bueno, también quiero agradecer a mi compañera acá, Flor, que se sumó a último momento, se sumó a la silla faltante y la verdad la rompió, así que parece que va a estar en los próximos streams también, eso dicen, ¿es así? No sé. Veremos, puede ser, quizás. Vamos a dejar que el público vote si quiere volver a ver a Flor en el aire. pero estuvo buenísimo y da para un montón de cosas. Gracias, Flor, por sumarte espero acá. que se hayan entretenido, que hayan aprendido algo. Y nada, nos vemos en la próxima, ¿no es cierto? En la emisión oficial, la primera oficial que vamos a tener. Exactamente. Pronto anunciamos la fecha y el evento. Muchas gracias a todos. Saludos. Gracias, que tengan buen día.